Pues bueno, hoy les voy a hablar sobre este proyecto que estoy empezando. Es un proyecto que está en pañales todavía, entonces quería aprovechar también este foro como para nutrir de toda la retroalimentación transdisciplinar que puedo obtener aquí, y también como oportunidad para empezar a iniciar oportunidades de colaboración con autoridades del Estado. Entonces lo que les voy a tratar de explicar hoy, o tratar de convencerlos, es de que es importante estudiar las concepciones del bienestar, en general, pero si nos enfocamos al estado de Morelos, podría ser muy beneficioso porque nos podría ayudar mucho a diseñar y evaluar políticas públicas. Entonces, básicamente, la idea, trataré de convencerlos de esto. Entonces, bueno, para empezar quiero señalar cómo el gobierno actual ha hecho mucho énfasis en el bienestar, ¿no? Se ha cambiado el nombre de algunas secretarías, hay distintos programas como las tandas del bienestar. Entonces hay como un énfasis, por lo menos en el discurso, en el bienestar, ¿no? Y esto me parece que es natural, tal vez hasta deseable, pues el bienestar y las políticas públicas van muy relacionadas, ¿no? Creo que el bienestar es el objetivo último de las políticas públicas. Se podría argumentar que incluso en las concepciones un poco más liberales o libertarias de lo que es el bienestar, ¿no? En estas concepciones según las cuales el bienestar es algo muy subjetivo, ¿no? Según las cuales cada quien puede buscar su propia concepción de bienestar. Incluso en esas concepciones que tal vez en la práctica abogan más bien por no tanto por políticas públicas en particular, sino más bien porque no haya políticas públicas, por ejemplo, en el tema de la educación, ¿no? Algunos piensan que no debería haber una política pública oficial sobre la educación, pero creo que incluso ahí pues, es una decisión también de políticas públicas, ¿no? Se asume que si por medio de una política pública damos un tipo de educación, entonces ya se está de cierta manera cortando la libertad, y eso afecta al bienestar de las personas. Entonces, incluso en este tipo de concepciones más liberales o libertarias, es importante el bienestar. Y bueno, tradicionalmente, en la economía como más tradicional, se ha utilizado el Producto Interno Bruto como un indicador que de cierta manera rastrea el bienestar, que nos dice qué tan bien va la vida de las personas en un país. Este indicador ha sido muy problemático. Desde el siglo pasado se han señalado muchos problemas de utilizarlo como para medir el bienestar y basar la economía alrededor del Producto Interno Bruto. Entonces les voy a contar rápidamente algunos de los problemas que hay al utilizar el Producto Interno Bruto. Por un lado, puede haber ciertos eventos como guerras o desastres que pueden llevar a aumentar el consumo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Estados Unidos, como genera guerras alrededor del mundo, esto aumenta la producción de armas y eso aumenta su Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, si el Producto Interno Bruto fuera algo en lo que nos deberíamos de concentrar para aumentar el bienestar, entonces esto nos podría llevar a que paradójicamente causáramos guerras para aumentar el bienestar, ¿no? Lo mismo podría pasar con ciertos desastres. Ese es un problema. Por otro lado, un grupo de economistas desde mediados del siglo pasado señalaron en este reporte que se llama Límites al Crecimiento, que el crecimiento económico continuo no es posible en un planeta finito, ¿no? Si tratamos nada más de aumentar el Producto Interno Bruto, eso va a implicar consumir todos los recursos del planeta y eso nos puede llevar a desastres ambientales. Por otro lado, el Producto Interno Bruto no toma en cuenta la desigualdad. No podemos tener un país con un Producto Interno Bruto bastante alto, pero tener bastante desigualdad, ¿no? Puede ser que toda esa riqueza que hay en un país esté concentrada nada más en unos pocos. Entonces no nos dice mucho sobre el bienestar de los distintos sectores socioeconómicos de la población. También se ha señalado que el aumento de la desigualdad afecta al bienestar de las sociedades, y que más aún el aumento de la desigualdad es algo natural en este tipo de economías que se enfocan nada más en crecer en términos económicos, ¿no? Esto es algo que ha señalado Piketty en los últimos años. Por otro lado está esta paradoja de Stirling. Los economistas han descubierto que hay como un límite entre la correlación
entre bienestar o felicidad y el Producto Interno Bruto, ¿no? Parece ser que mientras más ingreso tengan las personas, parece ser que sí aumenta un poco la felicidad, pero eso llega a un límite, llega a un punto en el que tener mayor ingreso no aumenta la felicidad o el bienestar, ¿no? Llega a un punto que tal vez es por acá, como los 40.000 dólares al año. Ya más allá de eso, tener más dinero parece que no aumenta el bienestar o la felicidad. Entonces, enfocarnos en nada más aumentar el ingreso parece que no nos ayudaría en estos casos a aumentar el bienestar. Entonces, estos son los problemas que hay con el Producto Interno Bruto. Y esto ha llevado a muchos economistas, por ejemplo el Premio Nobel de Economía Stiglitz, a proponer avanzar un poco, ¿no? Dejar detrás el Producto Interno Bruto y desarrollar nuevas mediciones que miran un poco más directamente el bienestar y no de una manera indirecta por medio de sus indicadores económicos. Entonces aquí la pregunta es, hay varias preguntas importantes, ¿no? Primero, ¿cómo medir el bienestar? ¿Cómo le vamos a hacer para medir el bienestar de una manera más directa y no usar el PIB como un proxy? Pero para responder eso, primero tenemos que contestar qué es el bienestar, ¿no? Y ahí esa es la pregunta difícil. Hay muchas teorías sobre el bienestar en distintas disciplinas y creo que en filosofía hay cosas bastante valiosas. Entonces, antes de explicarle un poco cuáles son las distintas teorías del bienestar en filosofía, quiero hacer una distinción que va a ser importante a lo largo de mi charla. Por un lado tenemos que distinguir entre los correlatos del bienestar, es decir, las cosas que están como relacionadas al bienestar, que tal vez pueden ser importantes para el bienestar, pero que no necesariamente son en sí el bienestar, ¿no? Si le preguntamos a alguien qué piensa, qué tipo de cosas asocia o qué se le viene a la mente cuando piensa en bienestar, podrán decir cosas como, bueno, salud, educación, pero eso no significa que el bienestar consista en tener salud o en tener educación, ¿no? Tal vez la salud, la educación son importantes porque nos ayudan a sentirnos bien, ¿no? O a estar satisfechos con nuestra vida, ¿no? Que tal vez es lo que en última instancia es el bienestar. Entonces el otro concepto importante es qué es el bienestar en sí, ¿no? En qué consiste una vida que va bien. Hay distintas teorías que son las que ahorita vamos a revisar, pero quiero hacer esa distinción, ¿no? Entre lo que es el bienestar en sí y los correlatos del bienestar. ¿Queda clara esta distinción? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, entonces repasemos rápidamente cuáles son las principales, bueno, algunas de las teorías filosóficas sobre el bienestar. Por un lado está el hedonismo, que dice que una vida es buena o tiene bienestar cuando uno se siente bien, ¿no? Es más que nada una cuestión de cómo se siente vivir una vida. Entonces, por ejemplo, si hay mucha felicidad, hay placer, hay alegría, entonces, según el hedonismo, eso es una vida con bienestar. Otras teorías, por ejemplo, la de la satisfacción subjetiva, dice que es más bien, no es tanto cómo se siente, sino cómo uno entiende su vida, qué es lo que piensa sobre su vida. Entonces, más bien aquí una vida es buena o tiene bienestar cuando uno piensa que su vida está yendo bien. Por otro lado, hay teorías que se enfocan más en el aspecto moral. Por ejemplo, la teoría de la virtud o las teorías aristotélicas hacen un énfasis más bien en que una vida sea moralmente buena. Eso es algo que es tal vez no lo único importante, pero es algo necesario para tener una vida con bienestar, ¿no? Que la vida sea moralmente buena. Luego está el estoicismo, que los estoicos piensan que tener la capacidad de aceptar las cosas como son, tener como esta virtud de poder mantenerse, que no nos afecte la adversidad, ¿no? Que no nos afecten los problemas, las cosas que están fuera de nuestro control, que es algo importante para tener una vida con bienestar. Y por último, bueno, estos son solo algunos ejemplos, pero esta es una familia de teorías importantes, la teoría de las listas objetivas. Estas teorías dicen que hay distintos elementos, ¿no? Que tal vez si por un lado es importante sentirse feliz, pero también puede ser importante tener elementos como el conocimiento, ¿no? Tal vez el conocimiento es algo importante para el bienestar, no como un correlato, sino en sí, ¿no? Es algo intrínseco al bienestar.
la amistad, y hay distintas listas, ¿no? Hay distintas teorías que ponen elementos diferentes. Y bueno, hay muchas otras, pero estas son algunas de las principales y son algunas que quería explicar nada más como para que se den una idea de cuáles son las principales teorías. Entonces, utilizando esas teorías, hay distintas mediciones que ya se han desarrollado que se podrían mapear, ¿no? A distintas teorías filosóficas. Por ejemplo, aquí tenemos este número de instrumentos que miden el bienestar, que básicamente se inspiran en el hedonismo. Miden qué tanto una persona está sintiéndose bien en su vida. Hay otras como la medición de la satisfacción con la vida, que miden más bien la satisfacción subjetiva, y así hay distintas. Esta es una tabla que saqué de un libro de una filósofa que se dedica a estudiar la ciencia del bienestar y hizo esta categorización. Entonces, para cada medición que se está utilizando hay detrás una concepción en particular de lo que es el bienestar. La pregunta es, ¿qué medición vamos a utilizar? Quiero hablarles un poquito de este ejemplo. Esto Daniel Kahneman, él es un premio Nobel en Economía y él ha propuesto que utilicemos un índice que se llama el índice I, que básicamente lo que mide es qué tan bien y qué tan mal nos sentimos a lo largo del día. Entonces es una medición hedonista, ¿no? Él cree que esta es la medición que deberíamos de utilizar para medir el bienestar de los países y de la población. Pero esto puede ser controversial, ¿no? Hay muchas personas que podrían pensar que no es tan importante cómo uno se siente, sino más bien si uno está logrando lo que quiere en su vida, si uno está bien con la comunidad, si uno se está desenvolviendo de una manera saludable con el medio ambiente, etc., ¿no? Hay muchas personas que podrían estar en desacuerdo con medir el bienestar de esta manera, ¿no? Porque para esas personas tal vez no es lo más importante cómo uno se sienta, sino puede haber otros elementos. Entonces creo que es importante entender cómo conciben los morelenses el bienestar por distintas razones, ¿no? Primero voy a hablar de estas dos preocupaciones. Por un lado está esta preocupación del paternalismo, ¿no? Que el Estado, al asumir una medición de bienestar, esté asumiendo una concepción de bienestar que no coincida con la concepción que tienen los pobladores, la población. Entonces ahí el Estado estaría diseñando políticas públicas para maximizar un tipo de bienestar que no comparten los ciudadanos. Entonces ahí habría este problema de paternalismo, ¿no? Este es un problema más como desde el punto de vista de la filosofía política. Pero también desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia hay un problema que se podría llamar como de neutralidad científica, ¿no? Pensamos normalmente que la ciencia debe ser neutral, que no debe tener ningún presupuesto normativo, y asumir una teoría del bienestar en particular violaría de cierta manera este principio, ¿no? Y creo que entender mejor cuál es el concepto de bienestar que tienen los morelenses nos podría ayudar a evitar estos dos problemas. Por un lado, a no ser paternalistas, y por el otro, justificar el uso de un presupuesto normativo en particular, ¿no? Si vemos que, no sé, supongamos que los morelenses tienen una concepción hedonista del bienestar, entonces estaría justificado asumir esa teoría y utilizar las mediciones hedonistas para evaluar y diseñar políticas públicas. Bueno, vamos a ver un poco más el caso de México, cuáles son las mediciones que se utilizan. El INEGI utiliza la satisfacción con la vida, es una medición que asume un tipo de subjetivismo. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo se ha comportado el bienestar medido de esa manera desde el 2015, ¿no? Entonces ahorita parece que estamos en un punto bastante alto, pero la pregunta aquí es, bueno, ¿esto qué nos dice? ¿Cómo esto nos puede informar para hacer políticas públicas? ¿O qué? Pues parece que algo está yendo bien, de cierta manera, pero ¿qué es lo que está yendo bien, ¿no? Como que no nos da mucha información para evaluar qué es lo que estamos haciendo bien y nos dice qué podemos hacer mejor o qué estamos haciendo mal.
El INEGI no solo toma en cuenta la satisfacción con la vida, pero tiene unas mediciones un poquito más completas, y en particular, si nos enfocamos en este caso de Morelos, se miden todos estos elementos, ¿no? Me parece que son 12. No es solo la satisfacción con la vida, pero tenemos elementos como seguridad, empleo, ingresos. Y estos elementos no son arbitrarios, estos elementos surgen de un índice que desarrolló la OCDE. Tienen en la página, cualquiera puede entrar a la página y tienen este índice para una vida mejor. Entonces tienen este instrumento bastante interesante que enlista esta serie de elementos, ¿no? De hecho, creo que antes de generar este instrumento tenían más y vieron que estos eran como que los que más se utilizaban alrededor del mundo, no solo en México. Entonces aquí uno puede establecer cuáles son los elementos que uno considera más importantes. O sea, yo creo que lo más importante en la vida es la satisfacción, lo puedo poner hasta arriba, ¿no? Y ya los demás los puedo poner también, dependiendo qué tan importante creo que sean. Y con base en eso, lo que hace la OCDE es utilizar estas mediciones particulares y utilizar toda otra base de datos que tienen de información sobre vivienda, ingresos, empleo en el país en el que uno reside, y así con alguna fórmula determinan qué tanto bienestar tiene uno, ¿no? Entonces, este instrumento me parece bastante interesante porque no solo mide estos elementos, sino mide qué tanto valoramos individualmente cada uno de estos elementos. Aquí tenemos el comparativo de cómo evalúan los mexicanos en promedio cada uno de los elementos en comparación con el resto del mundo. Pero creo que aún así esto no nos dice mucho sobre cómo evaluar las políticas públicas o qué es lo que deberíamos de hacer. Y déjenme les explico por qué creo, ¿no? Hay una pregunta que es, primero, bueno, todos estos elementos son más bien correlatos del bienestar. Es posible que las personas consideren que la satisfacción en la vida es lo más importante, ¿no? Y que todo lo demás es importante solo porque instrumentalmente nos puede llevar a tener más satisfacción en la vida. Esa es una posibilidad, ¿no? Pero otra posibilidad es que las personas tengan una concepción un poco más como esta teoría de la lista objetiva, en la cual todos estos elementos son en sí intrínsecamente valiosos, no solo instrumentalmente valiosos. O puede ser que solo algunos sean intrínsecamente valiosos, ¿no? Entonces, esta medición no nos deja claros cuál es la concepción que está detrás. Si todos estos son intrínsecamente valiosos o si algunos son solo instrumentalmente. Entonces nos podríamos preguntar también por qué les importa cada uno de estos elementos, ¿no? Enfoquémonos en estos dos, por ejemplo. Nos podemos preguntar, ¿son independientes o más bien uno es un correlato de otro? Supongamos que sí son independientes, ¿no? que los individuos están valorando la educación de una manera intrínseca y también la satisfacción en la vida. Entonces, si es así, entonces esto nos diría que como política pública deberíamos de tratar de mejorar la educación, ¿no? O enfocarnos más en la educación. Pero no es claro, ¿no? No es claro que así sea, ¿no? Entonces puede ser que más bien las personas valoren la educación porque la educación es importante para tener satisfacción en la vida. Si es así, también nos tendremos que preguntar, bueno, ¿hay algo más que podamos hacer para contribuir a la satisfacción? Imaginémonos, por ejemplo, que las personas sí valoran la educación, pero solo porque, dado el contexto en el que viven, es muy importante tener una educación para poder acceder a un empleo digno y, por lo tanto, poder tener satisfacción ante la vida. Entonces, una política pública que se podría diseñar ahí sería igual mejorar la educación, pero otra podría ser más bien desarrollar empleos dignos que no requieran tanta educación, ¿no? Ahora, creo que ahora en la pandemia vimos muy claramente cómo hay muchos trabajadores que son los más importantes para la sociedad, los que llevan a cabo los trabajos más fundamentales, que pues tal vez no se requiere mucha educación, no necesitan un doctorado, por ejemplo, pero son muy mal pagados, ¿no? A pesar de que son los más importantes para la sociedad. Entonces tal vez como política pública podemos encontrar maneras de que
los empleos más importantes, que no necesariamente requieren tanta educación, sean mejor pagados, ¿no? Entonces tal vez ahí cambiarían un poco las evaluaciones, ¿no? Si así fuera, si viviera en otro contexto, tal vez la educación no saldría tan bien valorado, no se evaluaría como algo tan importante, y tal vez habría otros elementos que serían mejor evaluados. Entonces, aquí podemos ver que hay muchas maneras de interpretar estos resultados, ¿no? El instrumento en sí no nos da una respuesta de cuál es la interpretación adecuada. Entonces esto no nos permite diseñar bien una política pública ni tampoco evaluarla. Otro problema podría ser, por ejemplo, no sé, que tal vez las personas valoren la educación porque les permite alcanzar un buen empleo y eso les permite acceder a buena salud, ¿no? Entonces, no es claro aquí si eso es lo que está pasando, pero si es así, tal vez lo importante no sería enfocarnos tanto en la educación, sino enfocarnos más bien en la salud, ¿no? Es posible que las personas cuando están llenando este índice, primero ven educación y piensan, sí es muy importante porque es algo necesario para acceder a la salud, ¿no? Y ya que llegan a la salud, pues no lo ponen como algo tan importante. Entonces hay muchos problemas para interpretar los resultados que nos da este índice de la OCDE. Otros problemas con este índice es que nos hablan solo del promedio en México, ¿no? No están separando, por ejemplo, los distintos estados, ¿no? Es posible que en Morelos, si nos enfocamos nada más en Morelos, las prioridades serían muy diferentes. Es posible que si distinguimos entre las zonas rurales y las urbanas, también sea muy diferente. Y tal vez en comunidades de pueblos originarios también las prioridades sean bastante diferentes, ¿no? Tal vez se dé más prioridad, no sé, al medio ambiente, a la comunidad, y no tanto algo como el ingreso o la educación. Entonces, para resumir, los problemas que tiene este índice utilizado por el INEGI es que no es claro si se mide la concepción del bienestar o meramente los correlatos, ¿no? Tampoco, bueno, otra limitación es que la muestra es solo de usuarios de Internet, entonces se limita a la población que tiene acceso a Internet. No nos permite desagregar demográficamente y geográficamente, o sea, no nos permite distinguir entre cuáles son las distintas concepciones en distintos estratos socioeconómicos, en distintas partes del país, y por lo tanto no es útil para informar las políticas públicas. Entonces lo que yo creo que debemos de hacer es tratar de entender más a detalle cuáles son las concepciones filosóficas del bienestar y cómo varían, ¿no? Dentro de los distintos estratos socioeconómicos, de las distintas geografías y tal vez incluso de distintos elementos psicográficos también como de personalidad. Entonces para hacer esto ya hay ciertos estudios, ya hay ciertos intentos que ha habido para entender mejor cuáles son las concepciones del bienestar, también de algunos conceptos similares como felicidad y de sus correlatos, ¿no? Hay toda esta literatura, esta es nada más una muestra. Algunos son trabajos hechos por psicólogos, algunos por antropólogos, algunos por filósofos, por ejemplo, ¿no? Con la filosofía experimental hay mucho trabajo sobre cuál es el concepto filosófico que tienen las personas sobre bienestar. Hay estudios también transculturales, ¿no? Que han comparado distintas concepciones en distintas culturas, distintos países, y lo que muestran es que hay una gran variación, ¿no? Entonces esto nos muestra que no podemos asumir que todos tienen la misma y que debemos de analizar cuáles son las diferencias de concepciones. También hay estudios transtemporales que han estudiado cómo ha cambiado la concepción del bienestar a lo largo del tiempo. Parece que sí es algo que cambia, entonces esto tendría que ser un ejercicio que se haga constantemente. Y aquí faltó algo, pero hay estudios ya en población mexicana, pero no incluía población de Morelos, incluía creo que nada más población de la Ciudad de México, de Veracruz, Oaxaca, algunos otros estados del sur y centro del país. Y el problema es que ese estudio también era sobre la felicidad, no tanto sobre
bienestar, ¿no? Que no necesariamente son lo mismo. Entonces, bueno, algunas ideas para la metodología, para empezar a desarrollar este tipo de investigaciones, que un primer paso debe ser desarrollar un instrumento para medir estas concepciones de bienestar. Este estudio que mencioné ahorita con la población mexicana utiliza este instrumento que básicamente les daban frases que representaban las distintas concepciones y los participantes evaluaban qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo estaban con cada frase. Pero creo que esta metodología tiene algunos problemas. Bueno, por un lado, este instrumento mide la felicidad y no el bienestar. Pueden ser distintos. Y es demasiado abstracto. Es nada más como una frase que nos obliga a evaluar qué tan de acuerdo o qué tan desacuerdo estamos. Pero yo en mi tesis de doctorado desarrollé otro instrumento que es esta viñeta, ¿no? Les presentaba una historia de una persona y cómo era su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta estaba una persona que era moralmente buena, que experimentaba mucho placer y que normalmente tenía éxito en todas sus ambiciones, ¿no? Y tenía variantes de cada una, ¿no? Entonces presentaba una en la cual la persona era moralmente buena, pero no experimentaba placer ni tenía éxito, ¿no? Entonces así trataba de evaluar qué tanto pensaban que esa vida tenía bienestar. Entonces esto nos permite, bueno, este estudio estaba diseñado nada más para evaluar 3 teorías filosóficas en particular. Y es un poco más descriptivo, ¿no? El participante tiene un caso un poco más colorido de una vida y la puede evaluar de una manera un poco más natural que nada más pensar en algo muy abstracto. Otra ventaja es que se pueden presentar distintas variables por cada ítem y así podemos analizar las distintas interacciones entre las variables. Entonces yo creo que se podría hacer algo así, claro, en español y aparte evaluando otro tipo de teorías de bienestar, ¿no? Escogí estas porque eran las 3 teorías filosóficas como más importantes dentro de la literatura filosófica, pero no necesariamente la población comparte estas 3 teorías, ¿no? Tal vez haya otras que sean un poco más predominantes. Entonces podemos desarrollar estas viñetas, pero primero también debemos de decidir qué concepciones vamos a evaluar, y aquí es donde la antropología podría ayudar bastante, ¿no? Donde podría ayudar a entender cuáles son las distintas concepciones que son más predominantes en la población. Y con la viñeta podríamos presentar también cuestionarios con distintos datos, tanto demográficos, geográficos y psicográficos, ¿no? Para utilizar como variables de control. Y también índices de bienestar autorreportado, como el que acabamos de ver que utiliza INEGI. Lo ideal sería tener una muestra representativa del Estado, ¿no? Esto requeriría mucho trabajo, creo que es algo muy ambicioso, pero bueno, esto sería lo ideal. Entonces podríamos ver eso, podríamos apuntar a eso un poco a largo plazo, pero mientras creo que se podrían hacer otras cosas. Fíjenme, nada más menciono un poco más qué tipo de cosas interesantes podríamos descubrir aquí. Podríamos ver no solo cómo cambian las concepciones de bienestar dependiendo de la edad, el género, la escolaridad, etcétera, y la localidad, pero también aspectos de personalidad, ¿no? Hay, por ejemplo, hipótesis que estipulan que las personas más extrovertidas tienden a ser más hedonistas, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos evaluar ese tipo de hipótesis. Ya ha habido experimentos, de hecho, sobre esas hipótesis, entonces podemos ver si se pueden replicar o si no se replican, si eso indica que es más bien como un fenómeno cultural. También podríamos ver si hay alguna correlación entre las concepciones y qué tan felices o qué tanto bienestar reportan. Por ejemplo, se ha descubierto que las personas que son más hedonistas tienden a tener menos bienestar, tienden a reportar menos bienestar. Entonces eso podría ser algo también interesante analizar. Y bueno, creo que se podría, mientras, antes de desarrollar este proyecto un poco más a gran escala, se podría hacer una especie de proyecto piloto en el cual instalemos un sitio web donde tengamos todos estos cuestionarios, ¿no? Que la gente pueda entrar. Se podría
comenzar con los estudiantes de la UAM o el personal de la UAM, ¿no? Distribuir el sitio de internet por medio de correo y utilizar la metodología de bola de nieve para reclutar más participantes, ¿no? Que los que participen inviten a sus familiares y amigos, y como a la UAM vienen estudiantes de todo el estado, entonces podríamos acceder entonces, a una población un poco amplia dentro del estado. Y los beneficios para los participantes, o el gancho, ¿no? Para atraer a los participantes, podría ser que puedan aprender un poco sobre su bienestar, cómo está evaluado y cómo está comparado con el resto del país y el resto del mundo, y tal vez aprender un poco sobre su personalidad, ¿no? Ya que vamos a tener este test de personalidad. Entonces, ya que esté el sitio de internet, se podría empezar a expandir un poco el proyecto a través de difundir la página por los distintos medios, ¿no? Tal vez por radio pública, por la televisión pública, redes sociales, etc., ¿no? Así podemos aumentar la muestra, y esto nos permitiría también monitorear el estado de bienestar en tiempo real, ¿no? La idea aquí sería que las personas crearan una especie de perfil, el cual podrían estar actualizando, entonces esto nos podría dar una actualización. Tendríamos que encontrar tal vez cuál sería la motivación que podríamos utilizar para que las personas lo actualicen, pero algo se podría idear. Y esto podría ser de cierta manera un canal para que la población exprese anónimamente sus intereses y sus prioridades. Entonces tal vez esto podría ser lo que los interese, ¿no? Y que también los haga sentirse un poco incluidos dentro de las decisiones que se toman a nivel de políticas públicas. Todo este proyecto me parece que es eminentemente transdisciplinario, ¿no? Sí, está la filosofía por un lado, pero también la antropología, la psicología, al ayudar a diseñar los distintos cuestionarios, la estadística para interpretar todos los resultados, y por otro lado también podrían involucrarse las autoridades y los funcionarios públicos, ¿no? Para desarrollar una especie de retroalimentación en el proyecto. Entonces los objetivos, básicamente, como para resumir, por un lado sí está el interés académico, ¿no? Nada más de comprender mejor cuáles son las concepciones de bienestar, pero por otro lado también informar y evaluar las políticas públicas. Esto podría ser también utilizado, esto creo que es algo un poco delicado, no podría ser un arma de doble filo, pero podría informar las propuestas de campaña para que las propuestas que desarrollen los candidatos sean sensibles a las necesidades y prioridades de la población. Esto también podría derivar en un aumento de la participación ciudadana, al ver los ciudadanos que los funcionarios o los candidatos están interesados en qué es lo que les interesa, y en general creo que eso podría enriquecer los procesos democráticos, ¿no? Los candidatos y los funcionarios podrían tener un mejor entendimiento de qué es lo que quiere la población, entonces diseñar todos sus programas con base en eso, que los voten y así implementarlos, ¿no? La clave ahí sería que de hecho los implementen, ¿no? Que no nada más los utilicen en campaña para ganar las elecciones, sino encontrar un mecanismo para que de hecho se implementen en sus programas. Bueno, es todo. Muchas gracias. Sí, tengo dos preguntas. Sí. Cuando hablas de correlatos, en un inicio hablando de cómo concebimos el bienestar y cuáles son estos medios, digamos, si son instrumentales exclusivamente o no para alcanzar el bienestar, me pregunto si también se puede traducir en términos de condiciones necesarias y suficientes, porque tú sabes que en filosofía, ¿no?, se apela mucho a esta noción, ¿no? ¿Estarías tú entonces de acuerdo en traducir correlatos como condiciones necesarias, más no suficientes, o sea, no necesariamente suficientes, en el sentido de que, por ejemplo, hablabas tú de la relación que puede haber entre educación y salud, ¿no? Yo la relacionaría todavía más, de forma más inmediata, entre la educación y el empleo, ¿no? Sabemos que mucha gente va a la escuela o a la universidad y se forma para obtener un mejor empleo, ¿no? Entonces es claramente instrumental en ese sentido. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la educación es necesaria para un buen empleo, y a su vez el buen empleo es necesario para el bienestar, algo así, ¿no?
pero sin garantizar que alguno o quizás el conjunto de factores sea suficiente por sí mismo, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna reacción sobre esto antes de que te diga mi segunda? Sí, si quiero rápido. Sí, creo que es distinto. Creo que no entiendo correlatos en términos de necesarios suficientes, porque son contingentes los correlatos, ¿no? Como puse en el ejemplo, tal vez dadas las circunstancias, la educación es muy importante para las personas, pero solo en términos instrumentales, ¿no? Si las condiciones fueran distintas, la educación no sería tan importante para los ciudadanos. Pero la salud, por ejemplo, todos valoramos la salud como una condición necesaria para nuestro bienestar. Claro, creo que va a depender mucho de la teoría. Puede ser que, no sé, estoy pensando en las teorías aristotélicas, por ejemplo. Para Aristóteles la virtud es solo una condición necesaria, no suficiente, ¿no? Tiene que haber otras condiciones, por ejemplo, la salud, la felicidad. Si no hay esos elementos, no hay bienestar, pero ninguno de ellos es suficiente, ¿no? Son solo necesarios. Sí, podría ser que la salud es no sé, estoy pensando en un estoico, ¿no? O sea, pensemos así como el estoico clásico, tal vez una caricatura del estoico que no le importa nada, ¿no? Que tal vez no está bien alimentado ni nada, pero tiene esa templanza que lo hace ser feliz a pesar de que está sufriendo. Entonces sí, no sé si hay no sé si la salud sea necesaria para todas las concepciones. Pero bueno, esos son casos como muy particulares, ¿no? Tal vez en general para la población sí es algo necesario. Es algo que se podría... Sí, yo lo pensaba como un ejercicio, digamos, que podríamos hacer todos, en términos de qué elementos consideramos cada uno de nosotros que son necesarios y quizás en su conjunto suficientes para garantizar desde nuestro punto de vista una condición mínima de bienestar. Pero bueno, simplemente era si ayuda, digamos, pensarlo en estos términos como una herramienta metodológica, ¿no? Para también tratar de, en estos estudios posibles, ¿no? Presentarlo así, ¿no? al público. Pero bueno, el otro asunto me interesa todavía más porque me llamó la atención que en estas dimensiones que nos presentas del INEGI y las que tú mismo nos presentas, no vi relaciones personales, siendo que al parecer en estas encuestas que hacen ahora cada año a nivel mundial, las relaciones personales, en particular las relaciones de calidad o íntimas, se consideran la dimensión principal que la gente valora por encima del dinero, de la fama, del sexo, de lo que tú quieras, para cifrar el bienestar. Y no solamente eso, sino que en los puntos azules, las zonas azules, que son aquellas que tienen un alto índice de longevidad alrededor del mundo, en distintos lugares del mundo, parece ser el único común denominador que hay en todas esas distintas culturas y geografías, es una cercana relación sí se habla de comunidad ahí, pero la comunidad no te garantiza por sí mismo relaciones íntimas de calidad. Y está demostrado, estadísticamente, pero también experimentalmente desde el punto de vista antropológico, que desde hace, no sé, 20, 25 años que se hacen estos estudios, qué es lo que valoramos principalmente de manera muy consistente a lo largo del tiempo y en distintas geografías, y que además, repito, es un elemento, un común denominador en todas estas zonas donde la gente es muy longeva. Entonces, al parecer, ayuda también a vivir no solamente feliz, sino también más tiempo. ¿Por qué no aparece ahí? Me llama la atención, si es algo, al parecer, tan importante. Claro. Sí, no sé exactamente cuál sea el constructo de comunidad, no sé si lo incluya, pero una explicación podría ser la siguiente, ¿no? Hay que distinguir lo que está sucediendo aquí de lo que están descubriendo esos estudios. O sea, aquí es lo que las personas evalúan como más importante. Y me parece que esos estudios más bien han descubierto que las relaciones interpersonales de hecho son muy importantes, ¿no? Tal vez las personas no las evalúan tanto, pero porque no se dan cuenta que son tan importantes, ¿no?
Podría ser esa la explicación. Bueno, ahí está un corazoncito donde dice satisfacción, ¿no? Quiero Sí. pensar que a lo mejor ahí donde la gente mete eso, pero creo que es más, o sea, estoy sorprendido porque todas las canciones de amor que escuchamos todo el tiempo en el radio, o sea, en el cine, ¿no? Las novelas, o sea, todo lo que es arte, ¿no? Siempre está el amor ahí, ¿no? Y si me preguntas a mí en la calle y me entrevistas, ¿no? ¿Qué es lo más que valoras en tu vida? Pues yo digo, pues, amar y ser amado. O sea, me queda muy claro. Entonces, si no está ahí, me parece que debería estar ahí de manera más de acuerdo. explícita. Claro. Sí, aquí satisfacción es esta medida que veíamos antes de satisfacción con la vida. Porque las preguntas que les hacen ahí son básicamente qué tan satisfecho estás con tu vida, si la pudieras volver a vivir, la volverías a vivir, etc. Son como 5 preguntas de ese tipo. Pero sí, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Parece ser que sí falta ese elemento importante. No estoy seguro si está incluido en comunidad, tendría que checar exactamente qué es lo que están midiendo. Por la familia está ahí, puede ¿no? ser, sí. Puede ser que ahí es donde... Porque si no, sí sería muy extraño que no apareciera. Porque están estos estudios, ¿no? Estos globales sobre felicidad a nivel mundial, ¿no? Sí, esos me parece que son el índice, ¿cómo se llama? Índice de felicidad global, que es distinto a este. Entonces tiene una metodología distinta y evalúa distintos aspectos. Pero... Me parece que en Finlandia es el lugar donde son más felices, ¿no? Sí, este año fue el que más feliz salió. Creo que México salió en el lugar 46. 56. 56, según yo. Sí, en este año. por el estilo. Regresando un poco a la primera pregunta, sí hay esta teoría que mencionaba de la lista objetiva, sí es un ejemplo de teoría que tiene distintos elementos que no son necesarios, ninguno de ellos, pero conjuntamente pueden ser suficientes. Entonces, hay teorías que podrían encajar bien en esa idea. Gracias. Gerardo. Sí, pues bueno, primero felicitarte, Jorge, por la propuesta, se escucha muy interesante. A mí me saltaron varias inquietudes, justamente por eso, ¿no? Veo muchas aristas y cuestiones que se pueden trabajar muy valiosas. Una de ellas, bueno, tú mencionabas, ¿no? Las propias limitaciones de hacer, pues, para tener una muestra representativa de la población, ¿no? Y una idea que mencionabas era delimitar la población a lo mejor teniendo una aproximación primeramente con estudiantes, ¿no? A mí una idea también que se me había ocurrido, no sé si tú lo habías pensado, es que tú identificas muy bien uno de los problemas que uno de inmediato podría detectar, ¿no? La diversidad de la población. No hacer la misma idea de bienestar que tiene la población en la ciudad de Cuernavaca, que digamos tienen en Yautepec, ¿no? O en otro municipio del estado. Entonces no sé si también has considerado la posibilidad de hacer un estudio comparativo de cómo sería esa concepción en una población que vive en esta ciudad y en una que vive en ese municipio. Yo al estar escuchándote también se me venían otras preguntas, ¿no? No sé si también es otro comentario o pregunta, has considerado la actual coyuntura, ¿no? La contingencia sanitaria. Creo que ahora todo el mundo apreciaría más, me atrevo a decir, el tema de la salud como un elemento fundamental para el bienestar, ¿no? Cosa que quizá en otros momentos, como dice el doctor Juan, pues se pondría por delante la familia, el empleo y demás, ¿no? Entonces no sé si también has considerado eso, porque yo pensaba, bueno, ¿dónde podría él hacer o dónde va a hacer esta recolección de datos? Y pensaba uno, no, bueno, un hospital público, pero ahí es evidente pues que todos apreciarían más la salud. Si se hace un estudio predictivo, pues ellos van a decir que la salud, ¿no? Más allá de que ahí sí puedas encontrar entre los familiares, ponle que no el paciente que va a atenderse, pero los familiares, a lo mejor una muestra representativa en términos de diversidad socioeconómica, ¿no? Y yo pensaría que en los estudiantes lo que uno podría encontrar sería pues sobre todo empleo, que es algo que digamos de forma inmediata un estudiante tiene en mente, ¿no? Digo, yo cuando platico con mis estudiantes de licenciatura es lo que piensan de su empleo e ingreso, ¿no?
Pero bueno, son unas ideas que tenía, es decir, una que a lo mejor comenzar con un estudio comparativo en el mismo estado, con una población específica. Dos, esta coyuntura de la actual contingencia sanitaria que a mí me haría pensar que la gran mayoría de la población directa que actualmente es la salud lo que más aprecia o con lo que concibe, ¿no?, esta idea de bienestar. Y otra, pues sí, escoger muy bien, ¿no?, qué sector de la población vamos a abordar. Siempre hay la posibilidad de, cuando uno elige qué población, hacer un cálculo del tamaño de la muestra, o sea, eso hace que sea factible en términos metodológicos el estudio, ¿no? Pero sí saber bien a qué población vamos a dirigirnos para entonces ver cómo va a impactar incluso en el título de la investigación. A lo mejor esta delimitación nos lleva a pensar de que, bueno, vamos a hablar de, no sé, personas que trabajan en una fábrica, pensemos como en el obrero más común y corriente, o personas con determinado nivel socioeconómico, en fin, todas esas variables que creo que es lo que, supongo tú también ya has pensado, pues llevaría a hacer algunas correlaciones. Sí, muy buenos puntos. Creo que investigar esos aspectos en particular que mencionas podría ser un buen inicio. Y, por ejemplo, el de salud creo que podría ser algo relativamente fácil de estudiar, ¿no? Ya están estas mediciones, no sé cuántas haya pre y post pandemia, pero pues sería cuestión de descargar la base de datos y ver si ya cambió la parte de la salud, si antes y después de la pandemia. Eso estaría interesante. Y sí, pues hay muchos problemas prácticos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que la muestra sea representativa? Entonces, dados esos problemas, podríamos acotarlo un poco más, por lo menos para empezar. Sí, gracias. Pues, si quieres, platicamos un poquito más después. Sí, bueno, ya por último, perdón, Jorge, rápido, un comentario, esto que mencionabas al final de que los políticos en las campañas integraran esta concepción. También pensaba en esta visión que a veces tenemos paternalista que tú mismo referías, ¿no?, de que el Estado sea como el proveedor. Y en este caso, no sé, ¿tú crees que en realidad pueda generarse ese tipo de cambios, de que se les genere, que ellos tengan ya otras concepciones después de que vean los resultados acerca de qué entiende la gente por bienestar? Porque yo creo que a ellos nunca les entra eso, ¿no? Siempre hay mucha inmediatez por los temas más urgentes, ¿no? Si en este año o el pasado hubiese sido una campaña presidencial, la cuestión habría sido salud, ¿no? Vacunas para todos, cosas así, ¿no? Pues no sé, cuando terminó el sexenio de Calderón, a lo mejor la idea habría sido más la seguridad, porque eso era lo que se vivía, ¿no? Entonces no sé si los confines de tu misma propuesta a lo mejor podrían orientarse, es una sugerencia, a que esta concepción, más que impacte dentro de campañas políticas o dentro de la clase política en general en México, impacte sobre pues, estos saberes que compartimos en las ciencias cognitivas acerca de qué se entiende por bienestar, felicidad y todos estos correlatos que menciono. Sí. Sí, creo que es uno de los retos, ¿no? Cómo hacer que de hecho estos estudios pues, en la práctica tengan ese efecto, que los políticos los implementen, pero sí, por ejemplo, perdón, en 2017 aquí todos habíamos dicho vivienda, ¿no? Por el temblor. Lo pasó en Ocupa, todo eso. Sí. Sí, pues creo que hay cosas que por la coyuntura son un poco evidentes, que tal vez no se tiene que hacer este tipo de investigación, ¿no? Pero si queremos hacer políticas públicas que vayan un poco más al fondo, que sean un poco más, que vayan más a lo que les interesa, al final de cuentas, a las personas, no solo por la coyuntura, creo que sí podrían ser valiosos, pero como dices, está el reto, ¿no? De cómo motivar a los políticos, de que de hecho los tomen en cuenta. Y creo que es parte de cómo está diseñada la democracia, ¿no? Si yo estoy proponiendo algo que te interesa, pues vas a votar por mí, ¿no? Yo tengo el interés de que votes por mí. Entonces,
creo que eso es lo que los podría motivar, pero siempre está el riesgo de que solo se queden promesas de campaña. Claro. Ese creo que es el principal reto. Y otra de las preocupaciones que tengo sobre eso es que más bien utilicen toda esa información para estrategias de marketing, ¿no? Es decir, diseñar así anuncios que resalten cierta concepción de bienestar para inconscientemente obtener los votos de las personas, ¿no? pero que en realidad no implique una política pública bien planteada o desarrollada incluso, ¿no? Entonces sí, hay distintos retos ahí, Sí. cosas que tendríamos que ver cómo solucionar. Gracias. No, sí, usted. No sé si quiere Diana. Jorge, muchas gracias por tu presentación. Creo que tienes algo muy valioso entre manos, ¿no? Me parece un proyecto que, como comentó Gerardo, tiene muchas aristas. Llegué un poquito tarde y no me queda muy claro cuál es la pregunta de investigación y los objetivos. Sí, la pregunta central es ¿cuál es la concepción de bienestar que tiene la población, ¿no? O cuáles son las distintas concepciones, porque lo que yo espero por lo menos es que haya distintas concepciones que varíen dependiendo de la zona geográfica, del estatus socioeconómico. Y el objetivo de entender las respuestas de estas preguntas es utilizarlas para diseñar políticas públicas y evaluar políticas públicas. Entonces, si entendemos bien que a las personas les interesa la educación, pero les interesa porque eso los ayuda a acceder a empleos y tener mejor ingresos, porque eso en última instancia lo que les importa es la satisfacción con la vida, entonces podríamos entenderlo mejor que si solo sabemos que les interesa la educación, sin saber si les interesa solo instrumentalmente o intrínsecamente. Y bueno, respecto a lo que me has aclarado ahorita, veo que hay una necesidad de fortalecer teóricamente el proyecto, ¿no? Nos muestras algunos antecedentes muy importantes de estudios que se han hecho en relación a esto, pero justo creo que desde las ciencias cognitivas, específicamente desde la antropología, podrías echar teóricamente mano de algunas cosas, ¿no? Como las teorías intuitivas, porque finalmente, digamos, estás construyendo un modelo causal de lo que es el bienestar, ¿no? Es decir, cómo se hace esta construcción social de lo que es bienestar y cuáles son para las diferentes personas que vas a evaluar las causas de este bienestar, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, creo que pregunta de investigación yo la dividiría en varias preguntas de investigación y en varios objetivos y cerrar de acuerdo a esos objetivos tu metodología, ¿no? Que también la veo muy abierta. Una de las críticas que mencionabas es que precisamente pues estos análisis que se han hecho en México pues no han tomado en cuenta a poblaciones rurales o a distintos estratos sociales o con diferente escolaridad, ¿no? Entonces, bueno, por recordar que en Morelos muchos de los municipios que tenemos son rurales o semi-rurales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las Viñetas pues ni siquiera la población sabe leer y escribir, ¿no? Estamos por debajo del promedio de escolaridad que hay en México, que es segundo de secundaria. Entonces, si haces uso de esta metodología como lo estás presentando, entonces tendríamos un sesgo grande, ¿no? Claro. Sí, exacto. Sí, el INEGI creo que utiliza tarjetitas, ¿no? Entonces les pregunta así como, bueno, ¿qué tan importante es este elemento? ¿No? Y tienes una carita feliz y una carita triste. No recuerdo exactamente, pero sí hay cosas que se pueden utilizar. El problema es que eso requeriría muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimas personas trabajando en eso, o mucho tiempo, pero sí, o sea, estoy muy consciente de que tengo muchos sesgos o puntos ciegos, tanto teóricamente y metodológicamente, ¿no? Justo por eso lo quería presentar aquí en el Transdisciplinar, para enriquecer esto, ¿no? Yo tengo formación de filósofo nada más, entonces estoy muy limitado metodológicamente, pero por eso creo que es importante
investigación inter y transdisciplinar, ¿no? para cubrir todos estos puntos ciegos que podemos tener. Entonces, te escribo, luego platicamos un poco más de eso, sí me interesaría Me mucho. parece muy interesante, ¿no? Porque Gracias. es un proyecto que puede tener implicaciones en muchas diferentes magnitudes. Muchas gracias. Sí, gracias, Jorge. A mí también me resulta muy interesante, siendo externa al tema. Te quería preguntar, nos planteabas como una distinción teórica importante y así asegurándote que nos quedara claro lo que son correlatos de lo que es la concepción del bienestar, ¿no? Y hacías la crítica a este instrumento que probablemente que están midiendo correlatos, ¿no? Y no la concepción. Pero mi pregunta es, en la metodología que estás vislumbrando tú, nos mostrabas el ejemplo de la tesis, pero si entiendo bien, ahora estás pensando en viñetas, no en texto. Bueno, en esta nueva metodología que estés pensando, lo que no me queda claro justamente es cómo uno deja de medir correlatos, o sea, cómo se pasa metodológicamente, ¿no?, a abandonar la medición de correlatos y medir propiamente la concepción, sino es que, digamos, los correlatos son una forma casi inevitable, al menos algunos de ellos, de operacionalizar esta medida de la concepción. Entonces entiendo la distinción teórica que nos haces, pero me pregunto en el salto metodológico si no es una distinción que necesariamente perdemos de alguna forma, Sí. ¿no? Un salto. ¿Cómo ves eso? Sí, no, es un problema grande que tuve mucha dificultad tratando de resolverlo. Por ejemplo, en las viñetas que yo utilizaba, estábamos contemplando satisfacción, placer y moralidad, ¿no? Entonces, tal vez a alguien le parece importante la moralidad, pero solo como correlato, ¿no? Entonces lo está evaluando como algo valioso, pero no tanto porque en sí sea importante, sino porque ser una persona buena ayuda a lograr tus objetivos o algo por el estilo, ¿no? Entonces sí, ese es un problema. Creo que se podría resolver como por medio de entrevistas, ¿no? Presentar la viñeta y después preguntarle a la persona, bueno, pero ¿esto te parece importante en sí mismo o porque te ayuda a obtener más placer, ¿no? Esa sería una manera, es un poco práctica, muy poco práctica, porque implicaría llevar a cabo las entrevistas personalmente, o tal vez tener ahí un cuadrito de texto, ¿no? Donde les pregunten, bueno, puedes explicar un poquito más tu respuesta. Entonces sí, también está ese reto metodológicamente, pero creo que hay maneras que se podrían resolver. Tal vez sería cuestión de pensarle un poquito más y tal vez explorar otras metodologías que tal vez no conozco yo. Alex. Gracias, Jorge. En tu propuesta hablas de utilizar un sitio web, una página web, pero creo que sería poco práctico, ¿no?, el hecho de tener que ir a una computadora o desde un navegador en el celular. Entonces, ¿has pensado en otras opciones aparte de la página web? Sí, o sea, el gran problema de la página web es que se limitaría a los usuarios, ¿no? Los que tienen acceso a internet, a los que saben leer y escribir. Entonces sí, ese es un gran problema. Pero pues sí, la otra alternativa que pensaba era utilizar lo que utiliza el INEGI, no las tarjetitas, pero eso también es muy poco práctico en otro sentido, ¿no? Porque requiere ir personalmente, tiene mucho tiempo y recursos. Sí, no se me ha ocurrido algún otro método, pero si se les ocurre alguno, por favor, díganmelo. Gracias. Bueno, en relación a esto último, dicen que lo ideal es el enemigo de lo posible. Yo pienso que es mejor que nada. Al principio decías que los estudiantes de la UAM te pueden dar una buena representatividad del Estado de Morelos, pues es empezar por algún lado, ¿no? Por otro lado, también se podría empezar en una colonia o en uno de estos pueblos, ¿no? De aquí de Cuernavaca, ¿no? Acercarse con el ayudante municipal, por ejemplo. A lo mejor empezar a pequeña escala y, ¿por qué no?, irlo creciendo y afinando el proyecto. Sí. Entonces, yo no veo necesariamente un problema Sí. de ese orden si empiezas de pequeño y vas creciendo con seguridad, digamos, Claro. epistémica. Exacto.
Pero regresando al punto que mencionó Acela, pero también Diana, yo sí alcanzo a ver un conflicto, o a menos que me haya perdido de algo, pero Diana hablaba de un modelo causal, y Acela está hablando de los correlatos igual que tú. Entonces, me parece que habría que tener en claro justamente que si los vas a dejar estrictamente en términos de correlatos contingentes, ¿no? O sea, por ejemplo, acudiendo a estos estudios que hay a nivel mundial, ¿no? Sí, siguen siendo contingentes a lo mejor los correlatos, pero hay una consistencia a través del tiempo y del espacio en los datos que apuntan a que, ¿no?, la mayoría de las personas valoran la salud, valoran las relaciones personales o amorosas, ¿no? Entonces, yo no veo realmente mucho problema. O sea, una vez que lo tienes en claro, ¿sí? Yo te proponía hacerlo en términos de condiciones necesarias y suficientes. No sé, a lo mejor queda todavía por establecer eso. Pero una vez que ya lo tienes, yo no creo que tengamos que seguirnos rompiendo la cabeza, ¿no? Si nos vamos a ir por el lado del esencialismo, ¿no? Si algo es bueno en sí mismo, o solamente como medio de, etcétera, porque pues, es la discusión desde Aristóteles, efectivamente, ¿no? El consecuencialismo y la deontología, o el nominalismo y el realismo, o sea, pero para darle ese valor que a mí me encanta, aplicado a tu proyecto, yo creo que eso, empezar de pequeño, de poquito, y por otro lado, tener una suficiente claridad metodológica y conceptual de lo que vamos a estudiar y en qué términos, y si es causal o si es correlato estrictamente, pues lo pones sobre la mesa y ya está, ¿no? Y creo que el objetivo de informar políticas públicas o hasta candidatos o lo que fuera, me parece que se puede cumplir perfectamente. O sea, yo no veo en ese sentido mayor problema una vez que se aclara. Sí. Pero sí, digo, hay que aclararlo y después, pues adelante, yo digo, ¿no? Sí, sobre la cuestión de causalidad, o sea, algo importante aquí es que no estoy tratando de estudiar el bienestar en sí, ¿no? Sino más bien cómo la gente entiende el bienestar, cuáles son las concepciones del bienestar. Entonces, la mayor parte de los estudios que hay sobre el bienestar son sobre qué es el bienestar, no tanto sobre cómo entienden las personas el bienestar. Entonces es una diferencia importante. Y bueno, regresando un poco sobre el punto metodológico, no sé qué tan válido sea metodológicamente utilizar la página de internet y luego donde tengamos estos puntos ciegos en ciertas comunidades, ahí podemos ir y llevar a cabo entrevistas y así como complementarlo, pero pues como serían métodos distintos, no sé si hay algún problema ahí metodológico, ¿no? O sea, las personas no responden de la misma manera en una pantalla que con unas tarjetitas, ¿no? Entonces no sé qué tanto se pueden complementar esas dos metodologías, pero podría ser, no sé, tendría que hablar más con alguien que sepa más de esas metodologías. Alex. Gracias, Jorge. ¿Vas a tomar una muestra de la población de cierta edad, sexo, o va a ser general? Bueno, hablas de que van a ser con estudiantes, ¿no? Vas a empezar, pero después vas a tomar en cuenta, no sé, a los adultos mayores o a los adolescentes, ¿no? Porque una política pública debería atender a todos los sectores poblacionales, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? Tratar de alcanzar a todos, ¿no? O sea, si, como lo imagino idealmente, pues sería una campaña grande, ¿no? Con ayuda de las autoridades, del gobierno, que se promueva y que se diga, vamos todos a tratar de entender mejor cómo entendemos el bienestar, ¿no? Entonces, fomentar que los estudiantes vayan también, no sé, con su abuelita que vive en el pueblo de allá y le ayude con el celular, no sé, cosas así. Entonces eso podría ayudar un poco a tener en cuenta a toda la población, ¿no? Y que sí la muestra sea representativa y no solo esté limitada a los estudiantes o a las personas que pueden utilizar el internet. Entonces sí, eso es algo importante, la representatividad.
Pero como dice Juan, aunque no lleguemos a tener una representatividad, creo que por lo menos un avance sería entender, y un poco lo que decía Gerardo, ¿no? Limitarlo. Bueno, no podemos enfocar nada más en los estudiantes, tratar de entender cómo es la concepción del bienestar de los estudiantes, y eso, pues algo también nos ayudaría, ¿no? Sí, en un terreno ya muy práctico, aterrizado, yo estoy de acuerdo con empezar con una página web y a lo mejor te conviene, por eso digo de muy práctico, abrir pronto un proyecto de servicio social y ahí tener estudiantes que, como dices, puedan ir a las comunidades con su tableta o el celular y tratar de tener más acceso a esa población, y creo que para eso los programas de servicio social podrían ser una buena cosa, y es un proyecto que puede atraer mucho a estudiantes de distintos backgrounds, ¿no? Exacto, sí, muy buena idea. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Jorge. Yo también creo que es un proyecto muy bonito, porque además el gobierno actual está dando mucho pie a estos programas sociales que creo que hacían falta, ¿no? Ya más que necesarios. Quizá para fortalecer sobre todo la parte de la aplicación a las políticas públicas, vincularlo a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha propuesto la ONU. Y así, eso ya también tiene pues una razón, se ha hecho un estudio muy grande y los establecieron, es una agenda al 2030, y eso también puede servir más a los tomadores y tomadoras de decisiones, cómo establecer en prioridad, cómo ir aplicando las estrategias, que la misma ONU ya ha dicho, ¿no? Cómo hacerlo, precisamente para elaborar las agendas de política pública, ¿no? Entonces, nada más como, creo que vincularlo a esto también fortalecería el proyecto en el sentido de la aplicación para la construcción de políticas públicas. Claro, sí, muchas gracias. Sí, de hecho, todos este par de libros que mencioné, hay una gran literatura justo sobre lo que tú dices, ¿no? Y creo que estos dos, no estoy seguro, pero me parece que estos dos libros están tomando en cuenta justo sus objetivos, ¿no? Están diseñados como para empezar a desarrollar estos índices o mediciones encaminados, por un lado, a alejarse un poco del Producto Interno Bruto, y por otro lado alcanzar estos objetivos que mencionas. Entonces sí hay una literatura bastante grande con la cual no estoy muy familiarizado, entonces podría empezar también aventándome ese clavado y viendo cómo se puede vincular un poco más. Sí, quizá eso ayude a aterrizarlo, como decía el doctor Juan, ¿no? Sí. Como hacerlo más pequeñito de inicio, para ya después ir escalándolo, ¿no? Exacto. Sí, muchas gracias. Una breve nota, me llama la atención que dices que no te interesa tanto saber lo que es la concepción, o sea, lo que es el bienestar, sino lo que la gente piensa. Pero me parece que estás hablando como filósofo, porque para la gran mayoría de la población en realidad es la misma pregunta. Si les preguntas qué es el bienestar, te van a decir lo que ellos piensan, y ahí se va a parar la cosa. Solamente son los filósofos los que hacen quizá la distinción entre el concepto en sí o lo que puede ser. Entonces, en ese sentido creo que no perdemos gran cosa preguntándole a la gente lo que es decir, obtienes tu objetivo, me parece. Pero quería también aprovechar y decir que tenemos a nuestros hermanos Wirraritari aquí afuera, vendiendo su artesanía, una muy bonito trabajo, y es la manera que tenemos también de apoyar esas comunidades, y también su propia cultura y sus peregrinaciones y su manera de mantener ahí el mundo andando, ¿no? Porque ellos están orando en permanencia para que la vida continúe. Entonces, lo digo, aparte de que están aquí afuera con su artesanía, y por supuesto se aprecia su apoyo si les quieren comprar algo a ellos, pero yo he estado algunas ocasiones en sus comunidades, allá en la Sierra Norte de Jalisco, o en sus peregrinaciones, y ciertamente estoy seguro que tendrían otra concepción de bienestar muy distinta de la que nos presentas aquí, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Comparar, porque mencionaste al principio, ¿no? Hacer estudios interculturales, ¿no? Con nuestra gente autóctona, ¿no? Cómo conciben ellos, y sería súper interesante en una fase futura, a lo mejor también considerar
ese otro punto de vista, ¿no? Claro. Porque mucho de lo que nos presentas aquí pues realmente casi ni aplica, ¿no? Por ejemplo, ahí el elemento comunitario es sumamente importante y es fascinante también ver cómo se organiza, ¿no? O sea, a nivel social y político, es otra cosa totalmente distinta de lo que conocemos y funciona muy bien y es materia de investigación para la antropología y ahí también creo que tiene mucho que decirnos. Y lo contrasto, por ejemplo, con un país como Suecia y les recomiendo un documental que salió hace unos 6 años que se llama La teoría sueca del amor y ahí es donde se hacen entrevistas a las personas sobre justamente la felicidad o el bienestar, cómo lo entienden ellos, y resulta que en Suecia en los años 70 hubo un programa de bienestar justamente, en donde el Estado tomó las riendas para que los ciudadanos fueran felices. Y entonces parece ser que la concepción escandinava y particularmente sueca de la felicidad incluía de manera muy importante la independencia, de manera que no fueras dependiente ni de tu familia ni de nadie, ¿no? Que pudieras tener asegurada, digamos, hasta tu vejez, ¿no? Tu bienestar, ¿no? Y parece ser que es uno de los países donde todavía hoy día la gente está más solitaria o emancipada, como también dicen, ¿no? Creo que hasta el 50% de las personas viven solas. Y lo contrasto con un país como México, por ejemplo, que todavía estamos arraigados, ¿no? Familiarmente, y bueno, ya no se diga nuestras comunidades indígenas, ¿no? Que es todavía más. Y no digo que sea mejor o peor, pero sí claramente el contraste es absolutamente dramático, ¿no? Y creo que vale la pena tener estos diferentes puntos de vista cuando estamos indagando sobre el bienestar, porque si te vas a los extremos, me parece que tampoco vamos a ir muy lejos, y justamente es lo que muestra el documental ¿no? Cómo en Suecia se intentó desde los años 70 promover una noción de bienestar a través de apoyos del Estado y tener todo asegurado a nivel material, pero cómo la gente a final de cuentas pues vive y muere sola, ¿no? Y eso es algo muy triste y de hecho están ahorita tratando de revertir, ¿no? Desde el Estado mismo estos excesos, ¿no? Del individualismo y de cifrar solo en lo material, ¿no? El bienestar o la felicidad. Y para eso justamente nuestros hermanos indígenas nos tienen mucho que enseñarnos. Claro. No, está muy interesante. ¿Cómo se llama el documental? La teoría sueca del amor. Ok, lo voy a buscar. Sí, pues va a haber, o sea, creo que dentro de este estado va a haber concepciones muy diferentes, ¿no? Como tú dices, con los pueblos originarios y las zonas urbanas. Sí esperaría encontrar diferencias bastante grandes. Y sí, otra cosa importante es que si nos quedamos nada más en estos elementos que está midiendo el INEGI, creo que muchos no aplicarían, ¿no? A las comunidades indígenas y tal vez habría otros que deberíamos de analizar. Entonces, en especial para ese tipo de comunidades creo que sería importante también llevar a cabo más entrevistas para entender de una manera más amplia, más completa cuáles son las concepciones, ¿no? Y no llegar nada más como a proyectar nuestras teorías occidentales y usar esas categorías para tratar de entender las categorías de ellos. Entonces sí, ahí traía mucho también la antropología, que pues tampoco tengo mucho conocimiento metodológicamente, pero creo que sería importante. Muchas gracias. Pues, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, gracias. Gracias, doctor.